Ahí voy. Debbie está enferma, no sé si se sentía mejor, nos acompañaba, pero no me dijo nada, así que yo no la quise molestar hoy porque estaba engripada y con fiebre ayer a la noche. Así que debe estar todavía ahí, sin voz además. Los Eh, cambios de clima, esto es terrible. sí, está tremendo. Bueno, les cuento un poco cuál es la propuesta de la clase de hoy, que sería nuestra última clase, así, clase, digamos. Ya la semana que viene, la idea es que vayamos yendo hacia la entrega de los trabajos final, los trabajos de producción número 3. La idea de hoy es contarles o presentarles brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño de propuestas de formación en comunicación o de propuestas de formación en general, digamos. Nosotros vamos a ver algún ejemplo vinculado con la comunicación, pero vamos a referirnos a qué cuestiones tenemos que tener en cuenta cuando pensamos el diseño de una propuesta. Así que, ¿cuáles serían los componentes de un proyecto, de una propuesta de formación? Y la idea es después, eso va a ser algo breve, la idea es después mostrarles un ejemplo que les puede servir para elaborar sus propias propuestas de formación, que va a ser el contenido del trabajo integrador número 3. Y finalmente vamos a revisar la consigna, así como les anticipó Debbie en el correo cuando les mandó el enlace, si hay dudas sobre la consigna o podemos hacer un pequeño intercambio sobre cómo vienen pensando, cómo pueden ir pensando estas cuestiones en pos de sus trabajos ya o grupales o individuales. Hay un par de compañeros que lo hicieron juntos, otros los hicieron separados. Así que si les parece, les voy a compartir pantalla. Op, esperen que lo tengo. Ah, esperen. Profe, está hablando del trabajo 2, ¿no? Estoy hablando del 3. ¿El 3? Sí, que es el último. El 2 lo entregaron, yo hice devoluciones, me volvieron a entregar, todavía no los vi, pero en estos días los veo. Creo que Debbie no llegó a mirar todos. Espérenme un segundo. No. Profe, Sí. sobre eso teníamos una duda, en realidad para mí no Sí, era duda, pero bueno, ahora ya que está la vamos a sacar. sí, dale, arranquemos por Con ahí. con mi compañero que hicimos el trabajo, no hemos tenido una devolución del trabajo número 2. Entonces, como la consigna del trabajo 3 tiene que ver con la del trabajo 2, lo que yo le decía a él, si hubiera estado mal el trabajo 2, las profesoras nos hubieran dicho, porque si a vos te mandan a hacer algo y lo empezás a hacer mal, es como que decir, no sigás, revisá lo que hiciste para poder terminar algo como tiene que ser. Entonces, no hemos recibido una respuesta y yo entendí de que el trabajo estaba bien. Ahora, Mira, yo no te puedo decir porque lo corrigió Debbie o lo estaba corrigiendo Debbie. Ya vas sí, a recibir en breve una respuesta de ella, quédate tranquilo. Si hay ah, algo para revisar o algo para afinar, Débora les va a decir. bárbaro. Los que yo corregí, que fueron el de Ariel y el de Alejandro, les hice la devolución. Y creo que los otros dos, el tuyo y el de Raúl, los viraba Débora. Pero entiendo, pasa que justo se enfermó y este fin de semana iba a subir la devolución y justo se enfermó. Pero entiendo que en breve, en estos días, ya lo está mandando. Si hay algo para revisar, quédense tranquilos, porque justamente como el 2 y el 3 van enganchados, eh, lo que vamos a hacer es, en todo caso, revisar ese 2 en el marco del 3 digamos. No hay, Bárbaro. eso se puede hacer también, si no llegamos bien con los tiempos. Estamos complicadas porque son entregas, entendemos que son entregas muy seguidas, y para nosotros también corregir seguido es complicado, porque tenemos varias materias. Pero este año la verdad es que vino como con muy pocas clases, este cuatrimestre particularmente. Imaginen que tenemos 5 o 6 clases menos de lo que habitualmente tiene esta materia. Entonces, para nosotros también es muy difícil compendiar en lo central de la materia en tan pocas clases. Les anticipo esto porque yo hablé con Nati Zapata y con la Secretaría de Derechos Humanos para ver cómo podíamos hacer con el cierre de notas, teniendo en cuenta que tenemos los tiempos como tan ajustados y considerando que por ahí, entre las devoluciones y las revisiones, se nos termina el año. Lo que yo acordé, digamos, con la facultad en ese sentido es que, si bien la entrega está prevista para la semana que viene,
y tenemos una semana más, digamos, las clases terminan el 6 de noviembre, sería el de diciembre, perdón, sería el último día de clases, el viernes 6 de diciembre. Si viéramos que es necesario revisar cuestiones y se nos van terminando los tiempos, lo que nosotras quedamos con la facultad es que íbamos a dejar como la nota en suspenso. A veces nos piden que cerremos las actas, pero lo que nosotras podemos hacer es pasar ausente en las actas, darles tiempo hasta febrero para que ustedes puedan revisar y rectificar el acta con la nota final. Por ahí no es necesario, pero yo ya hice esa averiguación viendo que se nos venía el fin de año encima y que por ahí los tiempos se nos complicaban. Eso es una posibilidad, digo, para que se queden tranquilos de que la idea no es darle 2 días para que hagan las cosas, tratamos de que podamos resolverlo en el tiempo que quedan, pero si vemos que los tiempos se nos complican y que no lo podemos resolver, está esta posibilidad de hacer la última entrega o las últimas revisiones en febrero y ahí cerramos la nota, pasamos las notas y no habría mayor problema con eso. Bárbaro, profesora, que lo aclaró, porque también trabajamos acá en la coordinación del centro de estudiantes nosotros, Sí. y a veces los compañeros, como todos, hay un nivel de ansiedad increíble. Entonces, se termina una cursada el lunes y el lunes a la tarde me están preguntando por qué el profesor me le subió la nota y cosas así, o sea, exageradamente rápido quieren los resultados. Entiendo que el que estudia, como usted exige al estudiante, el estudiante también necesita la devolución y necesita ser evaluado. Pero Obvio. como yo le digo, a veces el nivel de ansiedad acá es el doble o el triple, entonces es bueno que usted lo aclare, porque así entendiendo esto, podemos decir, bueno, esperemos un tiempo prudencial a que nos puedan subir la nota, tranquilamente. Y nosotros en general, o sea, sería el primer año que hacemos algo así, digamos. Nosotras siempre terminan las clases la primera semana de diciembre y para esa fecha ya están las notas, ya subimos las notas, no somos de retrasarnos. Pero este año es particular porque hemos tenido muchas menos clases y esos, digamos, eso implica que nos han quedado los tiempos de la cursada muy justos en esta última etapa del año, sobre todo. Y el proceso de diseño de una propuesta de formación, se los anticipábamos un poco la última vez que tuvimos sincrónico con Debbie. Eh, por lo menos nosotros no conocemos otra forma de enseñarlo que no sea, bueno, haciendo un borrador, revisándolo y volviéndolo a afinar. En general es un proceso que lleva una revisión, una devolución, uy, mirá que fíjate por acá, revisa esto. Y la verdad que nos está quedando poco tiempo para eso. Entonces, yo prefería anticiparme, consultar con la facultad, me lo habilitaron y para mí sería mucho más cómodo, en vez de darle 2 días, bueno, vemos, ¿no? Terminen 2 días. Decirles, bueno, a ver, llegamos hasta acá, tienen este tiempo para revisarlo, revísenlo tranquilo, en febrero me lo entregan y ahí cerramos la nota. Si fuera necesario, por ahí no es necesario porque está bien y ya está, cerramos. Pero a veces, insisto con esto, porque el proceso de diseño no es que esté bien, no es que esté mal, porque no leyeron, porque no estudiaron, porque no trabajaron. No, digo, todos ustedes están acá y todos ustedes han cumplido con todas las actividades, todos ustedes han trabajado, le han puesto esfuerzo, han hecho los trabajos que les hemos pedido. Lo que pasa es que particularmente el proceso de diseño de una propuesta de formación siempre supone como un intercambio con alguien más experimentado que lee y ve cosas que por ahí uno que no tiene tanta experiencia no ve y vamos haciendo devoluciones y esas devoluciones sirven para afinar esa propuesta. Y es la única materia donde ustedes van a ver esto, digamos. Después, en las demás materias del profesorado, se supone que esto ya lo saben y lo ponen en práctica. Entonces, nosotras tenemos como que tomarnos ese tiempo de esa devolución, ese ida y vuelta, porque si no se complica. Em, pero bueno, todo bien. Ahí estamos. Bueno, si les parece, salvo que haya alguna otra consulta, arrancamos. No, profe, por ejemplo, la devolución que me dio usted, estaba totalmente de acuerdo yo, me di Te cuenta, contesté, vi tu comentario y te contesté ahí. no lo vi, pero es una materia justamente que necesita más desarrollo, interacción, ida y vuelta, construcción con el docente, me parece. Sí, Hacerlo por primera vez. Encima quería entrar a aulas web para ver el ejemplo que habíamos visto en clase online el otro día, no andaba. no anda.
pero hacerlo por primera vez así, la verdad que fue un gran Es desafío. difícil, es un Gran desafío. desafío. Es difícil y por eso nosotros decimos, es parte del proceso, no se preocupen, van a llegar, al final del proceso van a llegar todos, pero es parte del proceso, por eso, viste que les dije, bueno, no les voy a poner una nota, porque ¿por qué les voy a poner una nota si es parte del proceso de construcción? Cuando el proceso ha terminado les ponemos una nota, ¿sí? Es distinto con el trabajo práctico número uno, el integrador número uno, porque ese es más de lectura, de análisis, es otra cosa. Es un trabajo más tradicional, si quieren, en relación con otros trabajos que seguramente hicieron para otras materias. Pero el 2 y el 3 están atados y tienen que ver con el diseño de la propuesta. Entonces requieren como hacer algo que uno nunca hizo. Y bueno, como toda cosa que uno nunca hizo, requiere ir que te lean, que te devuelvan, que te digan algo, que, bueno, este intercambio. Y la verdad que virtualmente es muy difícil. Nosotras esta materia la dimos desde el 2020, que la damos virtual, también presencial, obviamente, en la facultad se da presencial, pero desde el 2020 tenemos cortes virtuales de terminalidad o en su momento, porque no había clases presenciales en el 2020 y el 2021, y la verdad es que es difícil. La diferencia tal vez estuvo en que otros años fueron menos complejos en términos de discontinuidad de las clases y que esta materia en el plan viejo era anual. Entonces, bueno, hacer este proceso en un año es otra cosa, ¿no? Ahora, en un cuatrimestre y con menos clases, para todos es re difícil. Nos estamos como tratando de acostumbrar nosotras también. Esta es con Débora es la segunda vez que las damos en cuatrimestral, pero la primera que la damos cuatrimestral virtual. Entonces es como también para nosotras es un ajuste, un ver cómo es. Em, bueno, dicho eso, les voy a contar un par de cositas, a ver si ahora sí puedo compartir. Ahora sí. Me dicen si se ve, Sí, ¿sí? Bueno. sí. Por ahí Ariel me preguntaba dónde podían encontrar el texto de Feldman que mencionamos en la consigna del TPI 3. Ese texto lo habilité hoy con la clase de hoy, ahí está disponible. Es un texto en el que lo que él hace es como el capítulo 4 de un libro que él escribió, donde lo que hace es como resumir o explicar cuáles son los procesos que desarrollamos las y los docentes cuando construimos, cuando diseñamos, cuando elaboramos una propuesta de formación, ¿no? Él lo desarrolla como en más detalle, yo voy a hacer una súper síntesis ahora y les voy a mostrar un ejemplo del campo de la comunicación para que quede grabado también y también lo voy a, es un ejemplo que está en PowerPoint, también quedó ahí subido, va a quedar subido en PowerPoint para que lo miren, digo, para que tengan el ejemplo separado de este video. Bien, vamos ahí. Ay, aguárdeme un segundo, estoy sola y me está rebalsando el tanque de agua, cosa que me pasa habitualmente a la mañana porque dejo prendida la bomba. La apago y vuelvo. Me voy a quedar sin agua, sí. Ahora sí, perdón. Bueno. En el video que dejamos en la clase anterior que hizo Débora, ella explicaba que desde nuestra perspectiva explicaba un poco cuáles son los dos grandes enfoques del diseño de una propuesta de formación. Hubo un foro de eso, los estuvimos leyendo, no les pudimos contestar ahí, pero en general todos hacían intervenciones adecuadas y pertinentes en relación con el análisis de ese ejemplo, de esa clase de ejemplo. Esa es la clase del tiempo, esos dos modelos de clase del tiempo. Y decíamos, o decía Débora en ese video, que si uno pudiera pensar que hay dos grandes enfoques, o que existen dos grandes enfoques sobre el diseño de propuestas de formación, nosotras como equipo de cátedra decidimos posicionarnos en este segundo enfoque que tiene que ver con pensar al diseño, a la tarea del diseño que desarrollamos las y los docentes como desde un enfoque de deliberación. Esta idea de liberación significa o está planteada desde el verbo deliberar. Deliberar significa tomar decisiones, ¿no? Entonces, pensar el diseño de una propuesta desde nuestra perspectiva es pensar que cuando diseñamos lo que hacemos es tomar decisiones sobre lo que es deseable hacer en ese diseño, en esa propuesta. Es decir,
esas decisiones que nosotros tomamos cuando diseñamos una propuesta no son azarosas, eh, digamos, no son porque sí, sino que son opciones que desde esta perspectiva están enmarcadas en ciertas, se sustentan, se sostienen en cierta mirada, cierta perspectiva acerca de lo que es para nosotros la enseñanza, qué significa enseñar, qué significa el conocimiento, qué significa aprender, y también sobre otras cuestiones que tienen que ver con qué mirada tenemos sobre quiénes son los sujetos que queremos formar, cómo quisiéramos formarlos, qué deseamos para esos sujetos. Deseamos que se construyan en sujetos críticos, deseamos que no, que sean individuos formados para trabajar y no pensar demasiado. Digamos, deseamos que sean sujetos que tengan una mirada creativa sobre el mundo, digo, todos esos imaginarios que tenemos y que cada docente tiene el propio y que considera, bueno, qué es lo que yo quiero generar acá, todo eso va enmarcando las decisiones que tomamos cuando pensamos una propuesta de diseño. Todas nuestras decisiones se van como enmarcando en eso. Y también tiene que ver con la trayectoria que cada una y cada uno de nosotros va teniendo, como docente, pero también como estudiante. Todas las experiencias que hemos vivido como estudiantes y que vamos viviendo como docentes van formando un modo de entender estas propuestas. Es decir, no es que hoy salimos de didáctica, probamos didáctica y ya lo que sabemos ya es lo mismo que vamos a hacer dentro de 10 años. A veces vamos cambiando, vamos en nuestras trayectorias, en nuestras experiencias, vamos formándonos, nos seguimos formando todo el tiempo en esas perspectivas. A veces también esas decisiones que tomamos en relación con las propuestas de enseñanza que vamos a generar están habilitadas o delimitadas por condicionamientos institucionales, ¿no? O posibilidades. Hay cosas que no se pueden hacer en determinadas instituciones o no tenemos los recursos para hacerlas, o los recursos materiales, digo, o los tiempos, o bueno, hay condicionantes también de esas propuestas que diseñamos. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son esas cuestiones sobre las que deliberamos, sobre las que tomamos decisiones para diseñar estos proyectos? Bueno, hay cuatro grandes dimensiones, digamos, que podemos pensar y que después se traducen en componentes, de lo que se llama componentes del diseño. Una primer dimensión tiene que ver con cómo, ay, perdón, se me pasó, vuelvo para atrás, cómo pensamos los saberes, los problemas, los objetos del campo social y comunicacional que vamos a enseñar. Con esto trabajaron en el trabajo práctico 2, ¿no? En el trabajo de producción número 2. Es decir, la idea es que ustedes eligieran un tema y desarrollaran qué dirían sobre ese tema, ¿no? Si tuvieran que enseñar ese tema, ¿qué le dirían a estos estudiantes de secundaria, en este caso, sobre ese tema, sobre ese problema? Es decir, y eso tiene que ver con cómo cada uno de ustedes comprende el campo de la comunicación, con qué nociones se siente cómodos, cuál es su marco conceptual sobre el campo de la comunicación que ustedes quieren trabajar, que les parece valioso trabajar, abordar. Una segunda cuestión tiene que ver con entendemos nosotros cómo entendemos el aprendizaje y cómo entendemos a los sujetos con los que estamos interactuando en este proceso, es decir, a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de aprendizajes queremos generar? Nos parece que es importante que aprendan memorísticamente, por ejemplo, en historia, fechas, como vieron en la clase del tiempo, ¿no? Ahí hay una propuesta donde aparecía, ustedes mismos decían en el foro, aparecía una mirada en una clase que era absolutamente fragmentada, vinculada con, bueno, conceptos específicos que se repiten, y en el otro caso aparecía la idea de construir una idea, una noción sobre el tiempo que involucraba las prácticas de los sujetos, que apelaba a sus recuerdos, bueno, a sus situaciones, a las cosas que ellos percibían. Hay como un intercambio en ese diálogo entre la docente y los estudiantes que permite ir construyendo esa noción del tiempo. Ahí Ariel levantó la mano. Adelante. Sí, profe, pero eso es como que tienen dos propósitos totalmente distintos, además de la Claro. posición política. Además de la posición política que toma el docente al desarrollar la clase, ¿no? Ujú. Hay dos propósitos de enseñanza totalmente distintos, porque con un método de enseñanza
realmente no iban a recibir el conocimiento de cómo se mide el tiempo. No, iban a recibir otro conocimiento. Otro conocimiento totalmente distinto. No es que no Pero sí, es conocimiento, pero es otro conocimiento. Por eso decimos, otro, cono- ¿cómo otro entendemos? conocimiento. Total. Por eso, cuando decimos cómo entendemos qué es el conocimiento, el conocimiento es una construcción, es algo que se va construyendo entre sujetos, es una mirada sobre el conocimiento. O el conocimiento es algo que se puede fragmentar, se puede transmitir, se puede memorizar y se puede trasladar. Son dos miradas sobre el conocimiento distintas, ¿no? Pero perdón, ¿no? Pero hay tipo de conocimiento que necesitan, pienso yo, ¿no? Que Sí. necesitan ser trasladados, o sea, necesitan un cierto Sí. tipo. Hay conocimientos que requieren ser memorizados porque no se pueden reponer de otra manera. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora en el seguimiento en el ministerio, yo trabajo también en el Ministerio de Educación de provincia, estoy trabajando en una propuesta de educación secundaria nueva que articula para los pibes de secundaria, parte del diseño curricular incluye contenidos vinculados con la formación profesional. Y la formación profesional requiere, por ejemplo, hay varias orientaciones, pero por ejemplo, una es mecánico de motos, ¿no? Los chicos egresan con un título de bachiller con orientación en mecánica de motos. La mecánica de motos, como cualquier formación profesional, requiere de procedimientos técnicos que te los tenés que aprender. Digo, no es que, ay, a ver qué me parece, cómo se hace de una forma. Entonces, cada disciplina en ese sentido es distinta, digo, y cada sentido de la enseñanza es distinto. Ahora, digo, eso coincido y es así. Ahora, el tema es cuál es el propósito que tenemos en un proceso de formación de determinados saberes en general. Digo, después uno puede tener momentos donde es importante aprender conceptos, momentos, ahora lo vamos a ver eso, momentos en que es relevante aprender procedimientos o capacidades, todo eso es importante. Lo que pasa es que en general uno va articulando esos distintos propósitos, no se queda con uno solo. No es que solo aprendemos memorísticamente todo, digamos. En realidad tiene que ver con los propósitos de enseñanza. Ah, pero por eso, un sistema pedagógico es aplicable para cierto tipo de enseñanza. ¿A qué te referís con un sistema pedagógico? O sea, una estrategia pedagógica, o sea, la segunda, el segundo ejemplo, Sí. parece no ser compatible para que los alumnos puedan adquirir conocimiento de cómo se mide el tiempo. Claro, bueno, claro, depende de cuál es tu propósito de enseñanza, cuál es el propósito que vos, como vos dijiste al inicio, Por- tengas con esa propuesta. no puedo asegurar que obtengan ese conocimiento con esa postura. Eso. Por eso, depende de lo que Profe, vos. Sí, que era un poco también lo que yo le había puesto en el TP1. O sea, que hay materias que son más duras, que sí requieren de, como hablábamos recién, de cierta memorización, de fórmula, de que no hay otra forma o sea, de enseñarla y de aprenderla, de adquirir los conocimientos, si no es memorizando, porque las fórmulas, esas cosas, hay que saberlas, sí o sí. sí. Sí, Mientras que, digamos que en ciencias sociales hay cuestiones que son más discutibles, ¿no? Que, pero eso es un prejuicio. Mirá, sí, yo coincido en que hay cosas que requieren memorizarse, por supuesto. Pero la enseñanza de la matemática hoy se hace a través, te digo, pues además tengo hijos en la escolaridad primaria. no, no, de hecho, el programa de Adrián Paenza, que enseña, bueno, que no está más, pero Sí, se enseñan como los libros, problemas, se enseñan los problemas. Obviamente, después vos tenés que conocer una fórmula, pero, pero vos pensalo de este lugar, mirá, desde un enfoque instrumental del diseño, vos pensarías que aplicás fórmulas, ¿no? Yo aprendí así la matemática en la escuela, no me acuerdo nada. Vos aplicás fórmulas de memoria, te las olvidás y no sabés cómo se hace, cómo se resuelve un binomio, no sé qué. Ahora, si vos aprendés cuál es el proceso de razonamiento por el cual llegás a esa fórmula, ¿sí? Eso lo podés replicar a lo largo de tu vida, porque entendiste cuál fue el proceso de razonamiento para llegar ahí. La matemática hoy se enseña de esa manera, mejor o peor, no, se enseña, no quiero generalizar, hay docentes que le enseñan de esa forma, a través de problemas. En primaria es muy claro, digo, cuando uno puede aprender a hacer una resta, digo, primer grado, objeto de enseñanza de la matemática de primer grado es la suma y la resta.
Vos podés, de dos cifras, eso es primer grado. Vos podés enseñar a hacer 14 menos 3 y haces la cuenta 14 menos 3. Y hay una cuestión técnica de, uy, el 4, ¿qué pasa si es 13 menos 4? Uy, el 3 menos el 4, ¿cómo hago? Eso a los pibes les complica un montón, porque va en contra del sentido común, ¿no? Un número más chico menos un número más grande, ¿no? El 13 menos el 4, 3 menos 4 me llevo, sí, le presto uno, me llevo, bueno. Eso a nosotros nos enseñaban así, y eso va, la verdad que va, requiere un procedimiento que vos tengas que comprender, pero que lo aprendés medio memorísticamente. Ahora, ¿cómo enseñan las maestras? Las maestras dicen, bueno, fui al supermercado, compré tantas cosas, tantos kilos de cosas, 1 kilo sale tanto, yo compré 2 kilos. Entonces, van enseñando a partir del razonamiento de qué cuenta tengo que hacer. ¿Sí? Una cosa es que yo te dé la cuenta, 13 menos 4, y otra cosa es que te genere un problema que a vos tengas que darte cuenta que la cuenta tenés que hacer es 13 menos 4. Ese modo de enseñar no es memorístico. Por supuesto, después hay una cuestión técnica que tiene que ver con los números, con la numeración, que se memoriza. La numeración los chicos la aprenden en la primaria y la memorizan. Memorizan que viene después de 20, que viene después de 30, después que viene después de 100, después que viene después de 1000. Eso se memoriza y llega un momento que uno lo aprende. Y hay una técnica también, le agrego un cero, esto se dice así, después le agrego un uno, después un 2, después un 3. Pero eso se aprende de una manera más memorística. Ahora, resolver una cuenta con un problema te permite entender una problemática, cómo resolver una problemática, que en este caso parece una pavada, pero que para un chico de primer grado es muy compleja. Entender qué procedimiento tiene que hacer. Y eso le sirve para después, cuando va al supermercado, para después cuando tiene que dar un vuelto, poder entender ese razonamiento. Eh, De hecho, hay un sí. ejemplo, secundaria, teorema de Pitágoras. De todo triángulo rectángulo, la suma al cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. A mí me costó, pero clases y clases, aprenderlo y hacer. Y después, trabajando en la construcción, yo Mm, veo los albañiles, los que colocan pisos, todo, lo aplican para sacar las escuadras, para poner los pisos, para que queden todas las baldosas a escuadra, y sí. los tipos no saben la fórmula. Ellos lo aplican, digamos, en forma práctica, pero sin tener memorizada la fórmula que en todo triángulo, rectángulo, la suma del cuadrado, más o menos pasa por ahí. Sí, 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 tiene que ver con eso. Bueno, entonces decíamos, ¿cómo pensamos los saberes? ¿Cómo pensamos qué es aprender y cómo aprenden estos sujetos con los que estoy trabajando? ¿Cómo entendemos el sentido histórico y político de estas experiencias de formación? Esto que decía hoy Ariel. ¿Cómo, desde y que yo también decía al inicio, desde qué perspectiva, cuál es el sentido que le queremos dar a esta propuesta de enseñanza, ¿no? Y por último, cómo nos situamos en un contexto institucional y en una propuesta curricular en particular, en un diseño curricular en particular, ¿no? Esas son como grandes dimensiones que suponen que nosotros asumimos posiciones sobre eso. Ahora eso se traduce después en cuestiones bien concretas sobre las cuales tomamos decisiones. Y hay como tres grandes, cuatro diría que hay tres, porque son tres las que le vamos a pedir, pero uno podría decir que son cuatro grandes cuestiones. Eh, sobre las cuales deliberamos y tomamos decisiones en el proceso de diseño. Una es el sentido, las finalidades, los propósitos, o esto que decía hoy ayer, qué nos proponemos generar en estos sujetos con esta propuesta de enseñanza. Los propósitos, los objetivos, los sentidos, las finalidades, para nosotras lo tomamos todo como sinónimos. Hago una aclaración. En currículum van a ver que hay autores, cuando cursen, no sé si ya cursaron currículum o aún no, diseño de proyectos en comunicación, de proyectos curriculares. Cuando cursen esa materia van a ver que hay autores que hacen una distinción entre propósitos y objetivos. Entienden que los propósitos tienen más que ver con la intencionalidad de lo que quiere generar el docente y los objetivos más con el aprendizaje que se espera que logren los estudiantes. Nosotras no hacemos esa distinción, lo tomamos como sinónimos. Hago esta aclaración por las dudas. Pero básicamente tiene que ver con esto, con los objetivos de esta propuesta de enseñanza. El segundo componente del diseño son los núcleos o ejes de problematización, los contenidos, los saberes del campo de la comunicación. Eso es lo que ustedes empezaron a escribir en el trabajo práctico 2. ¿Cuáles son los saberes que se van a abordar?
que se quieren problematizar con los sujetos, cuáles son los contenidos de esta propuesta. Y la tercera cuestión es una forma de resolución metodológica, es decir, cómo metodológicamente voy a relacionar, voy a abordar esos contenidos para alcanzar esos objetivos o esas finalidades, ¿sí? Las tres cosas están todas relacionadas y deberían ser coherentes en una propuesta de diseño. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto de la coherencia, que es una de las... Profe, Sí, la forma de resolución metodológica sería qué propuesta le generamos nosotros al- la propuesta es todo. La pero propuesta es el para sentido, los ejes y la resolución. La resolución metodológica hace más referencia a las actividades que les vas a proponer. eso le iba a decir, como a qué trabajo Claro. vamos a utilizar para que los núcleos de problematización lleguen a la finalidad. Exactamente. Bien. Ahí vamos. Bueno, una vez que nosotros vamos a tomar decisiones sobre esos grandes componentes y luego escribimos esa propuesta. La escritura del proyecto, del diseño del proyecto, termina siempre en una instancia de escritura de esa propuesta. En la escritura de esa propuesta escribimos los propósitos, es decir, qué nos proponemos enseñar y qué proponemos que sea aprendido, que sea abordado. Los contenidos, cuáles son los problemas, los ejes de problematización, como decía hoy, los temas de la comunicación que abordamos y que vamos a ir presentando. Y la resolución metodológica, cómo vamos a abordar esos contenidos metodológicamente. Y ahí, dentro de la resolución metodológica, tenemos varias cuestiones. Tenemos los momentos de trabajo, las actividades, las consignas, los recursos y los tiempos. Ahora voy a explicar qué son los momentos de trabajo, que por ahí es lo más poco conocido, tal vez. Y luego en el ejemplo vamos a ver todo esto. Vamos a ver los momentos de trabajo, vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver actividades, consignas. Pero, ¿qué serían los momentos de trabajo? Cuando uno piensa una propuesta de enseñanza, siempre la pensamos en una secuencia, no son clases aisladas entre sí. La clase uno hace una cosa, la clase 2 hace otra. En general, una propuesta siempre un tema se aborda en una secuencia de dos o tres o más clases. Nosotros les pedimos en este caso el dos o tres clases, pero pueden ser más. Y en esa secuencia, un contenido se presenta, se introduce, se desarrolla y se va complejizando su abordaje. Es decir, no se resuelve casi nunca en una sola clase, sino que vamos como desarrollándolo y abordando distintas dimensiones o complejizando esa mirada. Los momentos de trabajo justamente marcan los distintos momentos de esa secuencia. En una secuencia de trabajo hay distintos momentos que tienen que ver con los propósitos de cada clase, qué es lo que yo busco en esa clase. Entonces, ¿cuáles serían algunos posibles momentos de trabajo? Bueno, en una secuencia, estos momentos no tienen que estar todos en todas las clases, ¿sí? Puede haber alguno que se repita en todas las clases, pero otros no, otros se presentan en la primera y después no están más, o viceversa. Em, en una secuencia de clases hay momentos de presentación que tienen que ver con los momentos en que nos presentamos nosotros o se presentan los estudiantes. En general tienen que ver con la primera o las primeras clases, ¿no? También hay momentos de encuadre. Los momentos de encuadre son los momentos en que introducimos un tema por primera vez y hacemos como un encuadre conceptual o un encuadre de la actividad. Vieron que yo empiezo las clases diciendo, bueno, la clase de hoy vamos a ver tal y tal cosa. Eso es un momento de encuadre. Uno siempre al principio de la clase dice, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver esto. A veces no lo desarrolla, pero sí hace como una pequeña introducción de cuál es el sentido de la clase de hoy. Momentos de encuadre en general hay en todas las clases. Después hay momentos de problematización inicial, o puede haber momentos de problematización inicial, que es cuando introducimos un tema y empezamos a ver cuáles son las ideas que giran en torno a ese tema de los estudiantes inicialmente, cuáles son las prenociones, cuáles son las ideas previas de los estudiantes, qué saben de ese tema, qué piensan de ese tema. Son momentos de problematización inicial. Todavía no estoy profundizando, no estoy desarrollando el tema, estoy viendo, ¿no? Introductoriamente, qué es lo que se sabe, qué es lo que se piensa sobre ese tema. También hay momentos de intercambio de esa problematización inicial a veces. A veces hay momentos, por ejemplo, de plenario, donde cada uno va diciendo lo que piensa y se va haciendo ese intercambio de esa problematización. Esa problematización inicial puede ser individual, a veces puede ser en grupos.
En los momentos de intercambio puede haber un intercambio entre los grupos, qué fue pensando cada grupo, qué fue pensando cada persona individualmente. Luego hay momentos de sistematización a cargo del coordinador o coordinadora, es decir, a cargo del docente. Es decir, son momentos en los que el docente recoge los aportes de los grupos o los aportes de los estudiantes y los sistematiza, les da un orden, hace aportes conceptuales que complementan eso que los estudiantes van diciendo, ¿sí? Esos son los momentos de sistematización a cargo del docente. Luego hay momentos de producción-acción. Los momentos de producción-acción son los momentos en que se le pide a los individuos, a los sujetos o a los grupos que produzcan algo, que desarrollen una tarea de producción, y a veces esa tarea de producción supone luego el desarrollo de acciones. Y luego hay momentos de evaluación, ¿sí? Hoy decía que yo había puesto tres componentes, los sentidos, voy para atrás, los sentidos, los núcleos de prevención y la resolución metodológica. Hay un cuarto componente importante que es la evaluación. Nosotros no lo incluimos en esta diapositiva porque no les vamos a pedir que diseñen una propuesta de evaluación de su propuesta, de los estudiantes, pero es también un componente del diseño de un proyecto. ¿Cómo evaluamos esta propuesta, ¿no? ¿Cómo evaluamos el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo evaluamos la propuesta o cómo evaluamos los aprendizajes de los estudiantes? Que son dos cosas distintas. Bien, entonces, esos son los grandes momentos de trabajo, ¿no? Con el conocimiento. Stop. Voy ahora a un ejemplo. ¿Cómo eso se vería en un ejemplo concreto? Bueno, vamos a ver un ejemplo de resolución metodológica que tiene estos componentes. Bueno, imaginemos que esta propuesta está pensada a partir de un tema de una materia del secundario, ¿sí? Que en este caso tiene que ver con, así lo definió este docente, las prácticas e identidades juveniles como procesos o fenómenos sociales e históricos. Digo, estos son los temas que va a desarrollar, ¿no? Las prácticas e identidades juveniles como procesos o fenómenos sociales e históricos, la identificación de construcciones de discursos y representaciones sociales circulantes sobre los jóvenes y sus prácticas sociales, diversidad y conflictividad en las prácticas y representaciones sobre jóvenes, transformaciones históricas de las prácticas socioculturales. Estos son como los nombres de los temas, por supuesto, uno tiene que desarrollarlos, pero acá ponemos los nombres por una cuestión de síntesis. No están desarrollados los autores, las nociones, pero están los grandes temas. Entonces, tenemos como varias cuestiones, ¿no? Por un lado, me interrumpen, ¿eh? Si hay alguna duda. Ah, sí, Ariel, dale. Una consulta. O Sí. sea, estos puntos vienen de la temática que hicimos en el trabajo anterior, del tema que tocamos, o los dos temas que tocamos, Sí, de ahí sale todo esto. O sea, sí. Vamos a nuevos, ver. son como subejes de lo que ya. Ok. Sí. Imagínate que en el trabajo práctico 2 esto podría estar desarrollado. ¿A qué nos referimos con identidad? ¿Qué son las identidades juveniles? ¿Cómo las conceptualizamos? ¿Sí? Decimos que ese es el primer punto. El segundo punto, entendemos que existen distintos discursos y representaciones sociales sobre los jóvenes, ¿no? ¿Qué características tienen? Entendemos que las prácticas y representaciones sobre los jóvenes son diversas y son conflictivas, es decir, no hay un acuerdo sobre quiénes son los jóvenes, cómo son las prácticas de los jóvenes, hay miradas diferentes en las ciencias sociales, o pueden existir en la vida cotidiana, miradas diferentes respecto de las juventudes. Y luego pensar que las prácticas de los jóvenes, las prácticas socioculturales que identifican a los jóvenes se han ido transformando históricamente. Es decir, como se entendía la juventud en la década del 50, de 1950, no es como se la entiende hoy, o como se la entendía en el 1900 o en el 1850. Hay distintos modos de construir a las juventudes y a sus prácticas culturales o sus identidades. Entonces acá aparecen estos distintos temas. O mejor dicho, este tema desarrollado en subtemas, como decía Ariel. Entonces, en esta propuesta de enseñanza se propone enseñar esto con jóvenes, ¿no? De escuelas secundarias. ¿Cuáles serían los propósitos de esta propuesta? Bueno, acá vamos a ver algunos. En esta propuesta de enseñanza, quien la desarrolla decide, bueno, dice, bueno, a ver, con esta propuesta de enseñanza, para este tema, yo pretendo lo siguiente. Mis propósitos son rastrear las representaciones y posiciones del grupo, es decir, de los estudiantes,
respecto de las identidades juveniles. Identificar los discursos que circulan en el espacio social respecto de los jóvenes. Realizar una primera aproximación a las diversas dimensiones que configuran las identidades y prácticas juveniles. Aproximarnos a las categorías de prácticas e identidades sociales desde una perspectiva sociocultural. Favorecer la puesta en acción de categorías conceptuales para el análisis y comprensión de la realidad social. Y por último, brindar herramientas para la producción y comunicación de los discursos y perspectivas del grupo. Ahí ven que estos propósitos son distintos y se relacionan entre sí, es decir, están marcando distintos procesos de trabajo con el conocimiento. Por un lado, el primero, los dos primeros, digamos, rastrear las representaciones y posiciones del grupo respecto de las identidades juveniles supone hacer un relevamiento de qué entienden estos jóvenes sobre ellos mismos, sobre las identidades juveniles, que son ellos mismos, en definitiva. Y el segundo también tiene que ver con un rastreo, pero ya no sobre sí mismos, sino sobre qué piensan los demás sobre los jóvenes. ¿Qué pensamos nosotros sobre los jóvenes? Sobre las identidades de los jóvenes, ¿qué piensan la sociedad sobre las identidades de los jóvenes? Esas son como las dos primeras que van como vinculadas. Después tenemos otra que es realizar, la 3 y la 4 también están vinculadas, dicen, realizar una primera aproximación a las dimensiones que configuran las identidades y prácticas, cuáles serían las dimensiones, los ejes que uno podría identificar sobre las identidades juveniles, y después aproximarnos a conceptos, a los conceptos de prácticas e identidades sociales desde una perspectiva sociocultural. Es decir, ahí es introducir conceptualizaciones sobre esto. Y las últimas dos, hay una que es de análisis, la quinta, favorecer la puesta en acción de categorías conceptuales para el análisis y la comprensión de la realidad, es decir, estas categorías que en la cuarta vimos, ponerlas en juego para analizar la realidad social. Y la última, brindar herramientas para producir en lenguajes, ¿no? Para la producción y comunicación de discursos y perspectivas del grupo. Profe, Sí, entonces, dentro del trabajo que tenemos que hacer es esto básicamente, o sea, mostrar los propósitos que nosotros tenemos con respecto a la enseñanza y no particularmente desarrollar un tema, sí. porque Ustedes, ahora vemos la consigna, ahora vamos a ver la consigna, pero el punto uno de la consigna tiene que ver con recuperar el trabajo práctico 2 y el sí, tema que van a desarrollar. El segundo bien, punto es elaborar los propósitos de su propuesta, que estos son ejemplos, pueden ser muchos otros. Para ese tema, ¿qué propósitos de enseñanza ustedes tienen? Sí, buenísimo, porque en realidad casi me contesto yo solo la pregunta, porque si no, para desarrollar un tema tendría que tener un grupo de personas que ellos me digan o a ellos rastrear las representaciones y posiciones no del lo grupo vas. respecto. Claro, no lo voy a hacer porque no tengo un grupo al que yo le estoy enseñando. O sea, yo tengo No, que pero vos mostrarle a vas a ustedes. escribir que vas a hacer eso. No lo vas a hacer Claro, porque no tenés un grupo, pero sí el diseño es decir qué es lo que vos harías, ¿se entiende? bien, Vos decís, va a haber un primer momento en el que voy a dividirlos en grupos, en 4 grupos, ponele, y les voy a pedir, en grupos de 4 o 5 personas aproximadamente, y les voy a pedir que respondan esta pregunta, y pones la pregunta. Eso es rastrear las representaciones. O sea, vos vas a decir que vas a hacer eso, no lo vas a hacer en la realidad. Después en prácticas de la enseñanza seguramente lo van a hacer, bien, lo van a llevar a la práctica, ¿sí? bárbaro. Bueno. Entonces, los propósitos tienen que ver con los objetivos. ¿Qué es lo que vos le proponés? ¿Cuál es el sentido de tu propuesta? ¿Qué es lo que vos querés generar en términos de trabajo con el conocimiento? Como verán, están totalmente vinculados con el tema. Es decir, esto que, fíjense, acá muchas de los conceptos que acá se mencionan tienen que ver con el tema, ¿no? Identidades y prácticas juveniles, eh, a ver, sí, básicamente eso, espacio social, todas estas cuestiones aparecen, identidades sociales, todo esto aparece acá. Prácticas e identidades juveniles, ¿sí? Construcciones de discursos y representaciones sobre los jóvenes, esta identificación de construcciones y discursos y representaciones sociales circulantes sobre los jóvenes y sus prácticas sociales tiene que ver con esta. Identificar los discursos que circulan en el espacio social respecto de los jóvenes, ¿entienden? Siempre el tema se retoma en los objetivos, están vinculados, ¿sí? Por eso hablaba de la coherencia, y es algo tiene que ver con, también tiene que tener una coherencia con la resolución metodológica, que ahora lo vamos a ver. Entonces, los temas o los núcleos de problematización, los propósitos u objetivos.
Bueno, vamos a la resolución. Esto ya sería la resolución metodológica. Punto 3, resolución metodológica. ¿Qué actividades, qué estrategias, qué actividades pongo en juego? En la clase anterior nosotros les presentamos a través de unos videos y del capítulo 9 del libro de cátedra algunas posibles estrategias de trabajo con el conocimiento, o estrategias didácticas, ¿sí? Para llamarlo de otra forma. No son, existen un montón de estrategias didácticas, en el capítulo 9 se enumeran un montón, hay manuales de estrategias didácticas. Para nosotras no es importante que ustedes se memoricen qué tipos de estrategias didácticas existen, porque existen un millón y porque uno puede encontrarlas disponibles en Internet en un montón de lugares, digamos. En lo que a nosotros nos parece que es relevante es que ustedes piensen de qué modo eh, cumplo con estos propósitos y abordo este tema a partir de una estrategia. Y para eso, ahí les proponemos algunas que nos parecen que pueden ser útiles, pero puede haber otras. Digo. Lo que nos parece más relevante es pensar que una resolución metodológica nunca es una receta, no es que yo agarro una estrategia que esté en un manual o que esté en el capítulo 9 y digo, no sé, por ejemplo, el cine debate, que es una estrategia didáctica. El cine debate es proyecto una película, construyo unas preguntas y luego debato sobre esa película a partir de unas preguntas en plenario. Esa es la estrategia de cine debate. No existe una receta donde, el cine debate me sirve para todo. ¿No? Cualquier grupo que yo tenga, cualquier contenido que tenga que abordar, todo me sirve con el cine debate. No, para alguna cosa que quiero hacer me sirve el cine debate, para otras no. Entonces, lo que más nos interesa es que ustedes piensen la coherencia entre la estrategia que proponen y los propósitos y los temas. ¿Sí? La coherencia entre estos tres elementos. Si yo quiero, les doy un ejemplo. Si yo quiero este ejemplo que vimos acá, rastrear las representaciones y posiciones, o, perdón, voy a dar una más difícil. Favorecer la puesta en acción de categorías conceptuales para el análisis y comprensión de la realidad social. Es decir, lo que yo, acá en este propósito, lo que yo estoy diciendo es que quiero que los estudiantes utilicen conceptos para el análisis y la comprensión de la vida social, de la realidad social. En este caso, vinculado con las identidades juveniles. Y yo como estrategia de resolución metodológica, como estrategia didáctica, propongo como primera actividad, bueno, yo les doy un teórico respecto de qué son las identidades juveniles. Con esa estrategia didáctica, yo no estoy logrando que ellos puedan poner en acción estas categorías para el análisis de la realidad social. Lo que yo estoy logrando es presentar una categoría. Tiene esa estrategia didáctica tiene más que ver con aproximarnos a las categorías de prácticas e identidades sociales, ¿sí? La identifiquen. Claro, que identifiquen y que conozcan, que comprendan un concepto. Pero no estoy logrando que ese concepto lo pongan en juego en el análisis de la realidad. Para lograr eso, para lograr este objetivo, favorecer la puesta en acción, yo tengo que generar otra estrategia didáctica que les permita agarrar ese concepto y utilizarlo en el análisis de una situación de la realidad, ¿no? Y eso se puede hacer de muchas formas. ¿Sí? Hay un montón de formas de resolver eso. Ustedes pueden inventar formas también de resolverlo. Pero lo que es importante para nosotras es que haya coherencia entre una cosa y la otra. Si ustedes plantearon que quieren, no sé, que los estudiantes reflexionen críticamente sobre los medios masivos de comunicación y comprendan tal y tal cosa, bueno, ¿con qué estrategia van a lograr eso? No sé. Y vamos a hacer grupos, vamos a distribuir columnas de opinión sobre, o noticias sobre determinado tema, que traten el mismo tema, pero de distintos diarios que tienen distintos posicionamientos ideológicos, y a partir de ese análisis les voy a hacer unas preguntas, les voy a dar unas preguntas para que analicen esas notas y puedan identificar, ahí voy, Ariel, identificar que hay distintos posicionamientos editoriales, no sé, porque mi objetivo tenía que ver con que comprendan que los medios de comunicación no son objetivos y existen distintos posicionamientos editoriales e ideológicos en relación con la construcción discursiva de los medios, por ejemplo. Lo voy a lograr de esa manera, pero no lo voy a lograr solamente dándoles un teórico. Sí, Ariel. A ver, bueno, bueno, en ese punto podría ser hacer una actividad para que los alumnos se den cuenta del concepto que quieren que lo pongan en práctica y lo debatan y Sí, así poniendo en práctica se den cuenta del concepto, lo asimilen, lo adhieran.
a su No, pongan conocimiento. en juego el análisis. Por ejemplo, con una estrategia didáctica de análisis de casos. El análisis de casos, ahí hay un video donde presentamos qué es el análisis de casos, es básicamente elegir un relato, una narración que puede tener distintos formatos. El relato puede ser audiovisual, puede ser una imagen, puede ser una noticia, puede ser un texto, y con una serie de preguntas que no son preguntas de qué dicen en la párrafo 2 sino que son preguntas de análisis, lo que yo hago es tratar de que orientar a esos estudiantes para que pongan en juego categorías en el análisis de ese caso. Lo que hicieron en el foro de las clases del tiempo es un análisis de casos. Si es una estrategia didáctica de análisis de casos. Les dimos dos casos sobre diseño de propuestas de enseñanza. Caso uno, caso 2. Les dimos algunos conceptos y algunas preguntas y les preguntamos, bueno, ¿cuáles de estas categorías ustedes ven o de estos enfoques sobre el diseño ustedes ven representados en estos dos casos? En el caso uno y en el caso 2. Y ustedes hicieron la relación entre esas categorías y esos casos, ¿sí? Se puede hacer lo mismo con una película, con... Los casos pueden ser reales o pueden ser ficticios, no importa, lo importante es que sean útiles para que los estudiantes analicen lo que queremos que analicen con ese caso. ¿Sí, Ariel? Se me hace muy difícil separar el primero y el segundo. Primero y segundo, ¿qué cosa? Rastrear las representaciones y posiciones de grupo respecto de las identidades juveniles, identificar los discursos que circulan en el espacio social respecto de los jóvenes. Yo El me primero es imagino, sobre qué opinan los jóvenes sobre las identidades juveniles, cuáles son las representaciones que tienen estos jóvenes, ese grupo con el que estoy trabajando sobre las identidades juveniles. Y el segundo, qué discursos sobre las identidades juveniles identifican que existen en la sociedad, en los medios de comunicación, en los adultos, en la escuela, en otros espacios de la vida social que no son ellos. ¿Se entiende la ok, diferencia? Ahí. ok. Bueno, sigo con el ejemplo. Entonces. Hay un momento de problematización inicial, ¿no? Con esta actividad, escribimos en el pizarrón, arriba, formando tres columnas, los jóvenes hacen, los jóvenes piensan, los jóvenes son. Consigna. Les proponemos que en unos minutos piensen individualmente una palabra para agregar a cada una de las columnas. Él o la docente va relevando y anotando en el pizarrón las palabras que cada grupo va planteando. ¿Sí? Entonces cada grupo dice, cada individuo en realidad dice, bueno, los jóvenes hacen tal cosa, los jóvenes piensan tal cosa, los jóvenes son tal cosa, ¿no? Y va sumando las palabras. Esta actividad tiene que ver con ese primer objetivo, rastrear las representaciones de los jóvenes sobre las identidades juveniles. Seguimos con el momento de problematización inicial. Luego, les proponemos que en grupos de 4 estudiantes intenten clasificar las palabras con el criterio de agruparlas en función de quién o quiénes son actores sociales que creen ellos sostienen esta caracterización de los jóvenes. Una vez identificados, pueden agregar otras palabras si creen que caracteriza mejor la imagen o construcción que el grupo realiza de los jóvenes. Les pedimos que plasmen su discusión en un afiche para socializarlo luego con el resto del grupo. Se dan algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué creen los docentes que los jóvenes hacen, los jóvenes piensan, los jóvenes son? ¿Qué creen la tele? ¿Qué creen otros jóvenes? ¿Qué creen los adultos? ¿Qué creen, no sé, bueno, los medios de comunicación? ¿Qué se creen las redes sociales? Podrían ser muchos otros ejemplos. Entonces se dividen en grupos, se les pide que hagan eso, que los agrupen según actores sociales y que puedan agregar palabras si creen que caracteriza mejor qué es lo que se piensa sobre los jóvenes en esos grupos. Pasamos por los grupos para ver cómo avanza la discusión, tratando de intervenir solo para resolver dudas de la consigna o para minimar al grupo en el análisis. No introducimos categorías ejemplos aún para recuperar luego en el trabajo del plenario. ¿Por qué no incorporamos categorías? Porque si ya nosotros avanzamos en análisis o avanzamos en la construcción de categorías, lo que estamos haciendo es sesgar ese primer momento de relevamiento de prenociones, ¿sí? Ya le estamos limitando, estamos diciendo a los alumnos qué es lo que tienen que pensar de alguna manera, qué es lo correcto y lo incorrecto. En este primer momento el objetivo era saber qué es lo que ellos piensan y y rastrear qué es lo que piensan otros sobre los jóvenes, o qué es lo que ellos creen que piensan otros sobre los jóvenes. Luego hay un momento de intercambio de esa problematización inicial.
En un plenario recuperamos la producción de los grupos, atendiendo a que todos, docentes y estudiantes, podamos preguntarle a cada grupo aspectos que profundicen el debate realizado por ellos. Es importante que puedan mencionar las situaciones o casos de los que se acordaron y ayudaron al análisis, con qué criterio agruparon las palabras, etc. Aclaramos que podemos hacer preguntas y que los aportes de otros grupos o disensos se trabajarán al final de las exposiciones. En un afiche cercano al pizarrón, sin borrar la producción inicial, vamos registrando los sujetos o grupos que han identificado. Es decir, se hace un plenario, cada grupo comparte lo que fue pensando y lo vamos anotando al costado en el pizarrón. Primer momento de sistematización con la orientación de la docente o del docente. Cuando se ha plasmado la producción de los grupos, les proponemos hacer una lectura conjunta vinculando la producción con algunas de las primeras dimensiones conceptuales de análisis del campo de la comunicación, aun cuando no las nombremos en tanto concepto. Y ahí sí es el momento en que el docente sistematiza y dice, bueno, a ver, ustedes dijeron esto, esto, esto. ¿Qué ideas aparecen acá? ¿Qué conceptos podemos introducir acá? Bueno, introducimos la idea de que estos modos de nombrar o caracterizar a los jóvenes son construcciones sociales que todos nosotros realizamos sobre los otros o sobre nosotros mismos. Y que construimos en el contexto de nuestra experiencia cultural y social, de nuestras prácticas compartidas, la familia, los medios, nuestros padres, la escuela, el barrio, la vereda, que suponen siempre un punto de vista desde el que tomamos posición, de modo que estas ideas son cambiantes en función de los grupos de pertenencia, nuestra historia, nuestra familia, nuestro barrio, nuestros grupos de referencia, la generación a la que pertenecemos, entre otros. Así también el de los otros sujetos o grupos. Acá ya estoy introduciendo algunas nociones conceptuales, no estoy diciendo, bueno, a ver, todo esto que ustedes fueron diciendo no es azaroso, sino que eh, estos modos de nombrar a los jóvenes son representaciones sociales, ¿no? Que realizamos sobre nosotros o sobre otros. Esas representaciones sociales se construyen sobre nuestras experiencias previas y siempre suponen un punto de vista sobre el cual tomamos posición y que tiene que ver con el modo en que entendemos el mundo y que tiene que ver con nuestra familia, con cómo fuimos delimitando nuestras perspectivas. Nuestra familia, nuestros grupos de pertenencia, nuestra generación van haciendo que vayamos asumiendo distintos sentidos sobre eso. Esta parte, la actividad es una sola, ¿sí? Pero este momento de la actividad tiene que ver con este objetivo de introducir algunos aportes conceptuales para poder comprender esto. Sigue este momento de sistematización. Analizamos cómo algunas caracterizaciones son más propias de ciertos grupos o contextos, señalando que pueden circular representaciones, discursos o imaginarios propios de un grupo social y sobre un determinado grupo social o sobre los jóvenes en general. Podemos señalar cómo en algunas caracterizaciones se juegan modos de concebir la juventud de otras generaciones, del modo en que tanto las ideas como lo que los jóvenes hacen y las prácticas que los caracterizan como grupo van cambiando históricamente. Ahí aparece esta idea importante. Bueno, no siempre los jóvenes fueron comprendidos de la misma forma. A lo largo de la historia ha habido distintas construcciones de sentido sobre las juventudes. Recuperamos o introducimos la diversidad de jóvenes que allí están nombrados, abriendo la idea de multiplicidad e incluso conflictividad de los imaginarios e identidades sociales, es decir, no hay una identidad juvenil, hay muchas, no todos entendemos a las juventudes, hay muchas juventudes, muchos modos de ser joven. Les proponemos pensar, ¿cómo se llevan ellos con estos discursos y sentidos? ¿Qué piensan de los mismos? ¿En qué discursos se reconocen? ¿Qué miradas sobre los jóvenes están ausentes? Con estas preguntas tratamos de comprender las miradas de nuestros estudiantes, la diversidad que se presenta en el grupo. Luego tenemos otro momento, un momento de producción-acción a partir de una estrategia que la estrategia es el trabajo de campo. Es una estrategia que desarrollamos en uno de los videos de la clase pasada, el trabajo de campo. Les proponemos una actividad de relevamiento e indagación en el campo, que nos permita seguir ampliando y profundizando el tema planteado a partir de entrevistas a personas cercanas. Primer momento, ¿no? La primera etapa del trabajo de campo. Hacemos un mapeo de a quiénes entrevistarán, de modo que estén representadas diferentes generaciones, grupos, contextos. Por ejemplo, ahí vamos a entrevistar abuelos nuestros, a otros profesores, a otros pibes de otros cursos de esta secundaria, bueno, ¿no? Un mapeo de quiénes posibles entrevistados. Les pedimos que registren de alguna manera esas entrevistas, con el celular, por ejemplo. Discutimos y elaboramos conjuntamente preguntas de la posible entrevista. Un esquema posible que se discute, de la entrevista. ¿Qué actividades hacían o hacen, dependiendo de la generación del entrevistado en su juventud? Durante la semana, los fines de semana.
a qué lugares de la ciudad o instituciones concurrían o concurren frecuentemente, pertenecen o pertenecían a algún grupo, a cuál, qué hacían, cómo habían llegado a pertenecer a ese grupo. ¿Había otros jóvenes que consideraban o considera diferentes? ¿En qué se diferenciaban con esos otros jóvenes? ¿Cómo crees que la sociedad veía o ve a los jóvenes? ¿Cómo se imaginaba o imaginaban su vida en el futuro? Bueno, seguimos con esta misma estrategia de trabajo de campo. Actividad de análisis de la información relevada. Los chicos se van, probablemente la primera clase termine ahí, ¿no? En el anterior momento, acá termina la primera clase. En la primera clase hicimos ese relevamiento inicial, o a veces son, o pueden ser dos, depende del tiempo que tengamos, ¿no? Hacemos ese relevamiento inicial, introducimos algunas, hacemos el plenario, introducimos algunas categorías y diseñamos colectivamente un guión de entrevista. Nos vamos a la casa, los chicos hacen las entrevistas, vuelven a la otra clase. En plenario recuperamos la actividad de indagación, comentamos en el grupo cómo les fue y hacemos en el pizarrón un listado de los entrevistados, agrupándolos por grupos de edades, más de 50, entre 35 y 49 años, entre 25 y 34, hasta 25. Les proponemos que en grupos, tomando la clasificación anterior, analicen la información relevada, utilizando las preguntas como organizadores, y a partir de ellas construyan un relato en el que caractericen a los jóvenes de la década del 50, del 60, del 70, del 80, del 90, del 2000. Aclaramos que no vamos a estar caracterizando a todos los jóvenes, dado que las entrevistas remiten a experiencias específicas y singulares. Apoyamos el trabajo de análisis de los grupos, trabajando un rato con cada uno, tratando de que identifiquen rasgos del contexto histórico, del contexto cultural de los entrevistados, entre otras dimensiones. 3. Intercambio del análisis y la producción. En plenario les proponemos que cada grupo lea su relato y analizamos colectivamente cómo los diferentes contextos histórico, político, ideológicos y culturales definen escenarios singulares en los que se construyen las prácticas juveniles, los imaginarios sociales respecto de la juventud, las representaciones del futuro de los propios sujetos. Incorporamos información que aporte a la contextualización de cuestiones si no surgieron en el análisis de los grupos. Retomamos las dimensiones de análisis planteadas en la actividad inicial respecto de en la actividad anterior, ¿no? Respecto de las prácticas e identidades sociales. Su inscripción y transformación histórico-social, las dimensiones materiales y simbólicas que las atraviesan, la diversidad, las singularidades vinculadas con el género, las posiciones y descripciones de los sujetos en los contextos, entre otras. Vamos retomando algunas de las categorías teóricas, ejemplificando con la información analizada. Hasta ahí, otro momento, ¿no? Bueno, tenemos el segundo momento de trabajo de campo, donde hicieron un trabajo de campo, volvieron, analizaron esa información que relevaron, se puso en común y el docente fue sistematizando y haciendo aportes. Otro momento, producción-acción a partir de otra estrategia que es la producción en lenguajes. También hicimos un video sobre la estrategia de producción en lenguajes. Les proponemos, probablemente esto es otra clase también, ¿no? Les proponemos a los grupos producir diferentes notas sobre el tema y subirlas a un sitio web o fanpage de Facebook en el que podamos caracterizar algunas de las dimensiones sobre las que hemos estado trabajando. Las prácticas, los espacios, las ideas de los jóvenes hoy. Trabajamos sobre algunos aspectos generales del armado del sitio o fanpage y cómo configurarlo. Definimos conjuntamente los temas de las notas que se podrían incluir, el tipo de contenido. Serían relatos, imágenes, videos, etc. En plenario se discute y se decide qué formatos van a utilizar en cada nota, si van a hacer una crónica, una entrevista, una encuesta, si van a usar videos, audios, fotografías. Luego de acordado el diseño general del sitio web o fanpage, se organiza el grupo en subgrupos. Cada subgrupo va a abordar una nota. Uno de los subgrupos se encarga de la edición final. Cada grupo produce su nota, al finalizar van pasando sus trabajos al subgrupo encargado de la edición, que deberá subir los materiales organizados y trabajar en la estética final del producto comunicacional. Y ahí termina la secuencia. Acá hay una secuencia de por lo menos 3 o 4 clases, ¿sí? Con distintas estrategias didácticas. Te diría más 4 que 3, probablemente. Justo le No iba sé. a preguntar eso porque en dos clases eso no entraba, Pueden ¿no? hacer alguna más. Nosotros por el tema de que nos quedaran tan ajustados los tiempos no les queríamos pedir más. Pero si quieren hacer 3 para que les cierre más la idea y les resulta más sencillo, se puede hacer, no hay problema. Sería una por cada, más o menos por cada propósito, por cada objetivo. No necesariamente, porque por ahí hay actividades que involucran varios objetivos en una misma Bueno, actividad. Pues de eso no hay una receta. En este caso hay a propósitos que tenían más que ver con alguna actividad, en este ejemplo, pero puede no suceder. Puede que una
Sugerencia, no hagan. Acá era una secuencia bastante larga y había como 5 o 6 propósitos. Sugerencia, hagan Bien, bien. 3. ¿Sí? Bueno, O sea, porque no van a poder, por los tiempos, ¿sí? Porque les va a requerir una propuesta muy larga, si no de desarrollo. Acoten el contenido. Mi comentario a Ariel y Alejandro en la otra devolución era, sobre todo a Ariel, era, ojo, acoten el contenido, son 2 o 3 clases. No se puede el mundo y sus confines, hay que elegir un tema, desarrollarlo y, bueno, ¿sí? no, Es una la- experiencia, el no es todo el programa de una materia, no es toda unidad, es un tema. sí, por eso había entendido mal la consigna. Dije, era la unidad. Dije, una unidad tiene todo esto. ¿Cómo todo esto? Claro, no, no. Eh, ¿Quién está hablando? No, y a mí me pasó al revés. Yo me fui más para esto, pero bueno, pasa que yo lo que Los quise dos hacer hicieron lo fue, mismo. Ariel y Alejandro hicieron lo mismo. bueno, Avanzaron en el diseño de la propuesta en vez del tema. bueno, pero pasa que yo lo tomé como que ya era la última clase donde hacíamos un repaso de todo para encarar con la producción. Pero bueno, eh, me fui más para este lado que para lo que era más simple, digamos, Era más porque simple. era una sola clase, un tema solo. Lo bueno es que ya tienen un poco pensado cómo abordarían esos temas, así que Sí, pueden sí, sí, volver a sí. eso para el TPI 3. Van a tener que cambiar cosas, ¿no? Va a ser lo mismo. No, 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 obvio, pero por eso digo que era más, apuntaba a esto, pero yo lo que quise hacer fue como que era la última clase donde hacía un repaso de todos los temas para abordar, digamos, lo que ya era digamos, la realización del producto, del trabajo, Ujú. ¿no? Sí, pero bueno, hasta ahí estamos más o menos. Sí, sí, Háganme así. creo que sí. ¿Quieren que repasemos la consigna del TPI 3 para ver bien qué se pide? Tiene que ver con esto, pero comparto. ¿A dónde la tengo? Esperen, no, no la abrí. como dijo un compañero antes, mientras hayamos hecho bien el 2, ¿Cómo? ¿Perdón? mientras hayamos hecho bien el 2 para poder hacer bien el 3. Sí, Claro, porque si no tenemos la respuesta del 2, profe, va a ser un poquito complicado. sí, va, La le aviso. devolución, digamos. Yo creo que Debbie en estos días ya se lo está subiendo. Quédense tranquilos. Y si no, bueno, haremos con esta de Changuide que tenemos unos días más, podemos ir extendiendo un cachito. Profe, ¿quiere que le lea la consigna? Ay, dale, sí, porque no la encuentro, no la tengo a mano ahora. Te agradezco. No, por favor. Dice, modalidad de entrega, bueno, buzón de entrega de la pestaña de la clase 9. Dice, el trabajo se realizará con las mismas personas o las mismas parejas que trabajo práctico número 2. El encuadre general es, como se anticipó en la consigna para la realización del TP número 2, continuamos trabajando en la elaboración, a ver, a partir de lo que elaboraron en esa instancia, en la construcción de una propuesta de enseñanza. Para ello, en el núcleo 3 hemos desarrollado orientaciones para tener en cuenta a la hora de planificar o diseñar una propuesta. Y hemos identificado las características de algunas de las estrategias y técnicas de trabajo. Con el conocimiento que podemos poner en juego para pensar diferentes situaciones de enseñanza de ese tema y o problema relevante. Ujú. O sea, en el campo de la comunicación para una materia de nivel secundario. La consigna: elaboren la planificación de 2 clases, ¿sí?, Ahí está, ahí la encontré. en las que se propongan enseñar el tema desarrollado en el trabajo número 2. Para la planificación de cada encuentro deben definir los aspectos o subtemas específicos de esa temática que desarrollan en los 2 encuentros. Un paréntesis, Miguel, te hago. Bárbaro. Ese punto uno es, lo extraen del trabajo práctico 2, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cuáles serían los temas que van a abordar en esos 2 o 3 encuentros? ¿Sí? Y toman la información del trabajo práctico 2. Por ahí. Vamos al punto 2, dale. Los objetivos de aprendizaje que se proponen desarrollar con los estudiantes en relación con ese tema. Y ahí dice, vean los ejemplos de la clase 9 y el texto de Feldman. El ejemplo de la clase 9 es este ejemplo que les acabo de presentar, ¿sí? Es esta secuencia didáctica, y en el texto de Fedman van a aparecer
él va a explicar un poco más sobre los contenidos, sobre los propósitos o los objetivos. Digo una cosita, los objetivos se escriben siempre con verbos en infinitivo, ¿sí? Analizar, problematizar, desnaturalizar, conceptualizar, brindar herramientas para la producción, bueno, empiezan siempre con verbos en infinitivo, pero esos verbos no son cualquier verbo, sino que son verbos de conocimiento, es decir, verbos que el sentido de esos verbos tiene que ver con distintos tipos de trabajo con el conocimiento, como decía hoy, reflexionar, analizar, comprender, sintetizar, identificar, ¿sí? Tiene que ver con eso. Adelante nomás. Bien. 3. Los momentos de trabajo que van a organizar el desarrollo de cada encuentro y las estrategias y consignas que van a proponer. Vean los ejemplos de la clase 9 y Texto de Feldman. el texto de Fede. ¿Sí? Eso es el Hasta trabajo. ahí. Extensión máxima, 4, o 4 sugerida, no sé páginas. si máxima sugerida, 4 páginas. Entonces, en esa última parte sería, ustedes pondrían, bueno, son 3 encuentros o 2. Encuentro número 1, primer encuentro. Primer momento, vamos a trabajar con tal cosa. Voy a proponer tal cosa. Cuando se dice estrategias, las estrategias son formas de resolución general. Estrategia es el estudio de casos, el trabajo de campo, la producción en lenguajes, esas son estrategias. Ahora, una estrategia general, en una propuesta concreta, se desarrolla a través de consignas. Es muy importante que ustedes puedan definir cuáles son las consignas concretas. La consigna es lo que yo le digo a los estudiantes que tienen que hacer, ¿sí? Vieron que en el primer PPT que presentamos, que presenté, les decía, bueno, momentos de trabajo, actividades, consignas, recursos y tiempo. Eran esas las cosas que hay que definir. Eso es lo que tiene que estar definido en este trabajo. Es decir, ¿qué momento? Bueno, el primer momento, que va a ser un momento de problematización inicial, por ejemplo. Bueno, ahí vamos a trabajar con la estrategia de, no sé, lluvia de ideas. Es una estrategia. Lluvia de ideas, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, en plenario, es decir, con todo el grupo completo, les voy a proponer que respondan todos una pregunta. La pregunta es X. Esa es la consigna, ¿sí? La consigna es esa pregunta que yo les voy a dar para que respondan. Es muy importante que estén construidas las consignas, que no sean cosas generales, tipo, les doy un ejemplo. Ok, analicen la película tal o analizan la noticia tal. No, eso no es una consigna, eso es como la idea general. La consigna es bien específica. ¿Qué es lo que yo quiero que analicen? Yo tengo que orientar a los estudiantes en el trabajo que quiero que hagan. Si yo les digo, analicen la película, me van a poder decir cualquier cosa, cada uno lo va a agarrar para el lado que quiera y no voy a llegar al objetivo. Entonces, hay que construir preguntas o afirmaciones o indicaciones concretas que indiquen o que orienten a los estudiantes respecto de qué quiero que hagan con esa película o con esa noticia o con lo que fuera. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, vieron que había consignas muy concretas. Bueno, hacemos entrevistas. Bueno, primero, entre todos definimos a quiénes vamos a entrevistar. Después, entre todos, construimos las preguntas. Las preguntas posibles pueden ser estas. Después, vamos y analizamos, hacemos las entrevistas. Después volvemos y en plenario compartimos, ¿sí? Está bien específico qué es lo que tienen que hacer. Profe, Sí, por ejemplo, si les doy, les diría, vamos a analizar una película sobre la discriminación, ¿no? La consigna sería definir qué es discriminación. Esa sería la consigna podría puntual. ser. Podría Podría ser, ser. En general son más de una pregunta. Si vos querés analizar eso, es bueno. Sí, o eh, identificar en qué momentos de la película se producen casos de sí, discriminación. sí, por ejemplo. Sí, se producen casos de discriminación porque, ¿no? Bueno, esa podría ser la consigna, pero es, bueno, bien concreto, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Esa es la consigna. muy Entonces bien. dijimos actividades, consignas, recursos y tiempo. Recursos es si necesito algo en particular. Si son noticias, por ejemplo, les voy a pedir que analicen noticias. Me tienen que adjuntar qué noticia. No es, noticias sobre tal tema, no. En el diseño me tienen que decir esta noticia y me la adjuntan. Si me ponen ahí atrás, les voy a pedir que analicen o que analicen una película. ¿Qué película? Sobre la discriminación. ¿Qué película concreta? Ese sería el recurso. Necesito
necesito el cañón, necesito el pizarrón, necesito un afiche y necesito la película, ¿sí? Esos serían los recursos. Y los tiempos es importante porque definir los tiempos es toda una práctica, no es tan sencillo. Esperen que voy a dejar de compartir porque esto ya está. No es tan fácil definir los tiempos. Básicamente nos referimos, bueno, esta actividad, ¿cuánto tiempo? Tengan en cuenta que la carga horaria que tiene las clases de las materias. Aquellos que piensen propuestas para comunicación, cultura y sociedad, las clases duran 2 horas, 2 horas reloj. Aquellos que piensen propuestas para la materia taller de producción en lenguajes, las clases duran 3 horas semanales, ¿sí? Entonces, si son 2 o 3 clases de 2 horas o de 3 horas, piénsenlo en esa carga horaria. Entonces, esta primera actividad, más o menos, ¿cuánto tiempo creen ustedes de esas 2 horas que les va a llevar? Media hora, 15 minutos, 20 minutos. Es un ejercicio hacerlo y uno va afinando eso con el tiempo. Es muy común que cuando uno empieza a dar clases te sobre tiempo. Y es muy común que luego no te alcance, porque uno va como siempre al inicio, cuando uno es más experimentado, piensa que algo le va a durar un montón y muchas veces lo resuelve rápido. Bueno, a veces es importante llevar un plan B, un plan C, un plan D por la duda que te sobre tiempo. En la enseñanza universitaria uno puede decir, bueno, me sobró tiempo, no pasa nada, hoy termino antes. En la escuela secundaria no. Tu materia dura 2 horas y no te puedes ir antes, tenés que estar 2 horas con los pibes. Entonces, si te sobró tiempo, tenés que tener una estrategia ahí, una actividad bajo el brazo para hacer en ese tiempo que te sobró. Nada, eso nosotros ahí seguramente en la demostración Profe, vamos a hacer. pregunta, Sí, cuando hablamos horas, ¿horas reloj o horas horas reloj, cátedra? horas reloj, 2 horas Ok. reloj. Parece un montón y no es un montón, ¿eh? No, 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 por eso le pregunto, y por eso. Digo, pero bueno, siempre es un poco más que la hora cátedra. Sí, es horas reloj. No, no hay Ahora, horas cátedra en secundaria. El cronograma de secundaria se hace con horas reloj. En mi Las época materias tienen eran, horas reloj. sí, En 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 mi adultos, realidad época es lo mismo. eran horas cátedra. no, en secundaria Pero no. En secundaria común no, en secundaria de adultos sí. Tienen módulos que son horas cátedra. profe, estaremos viejos, eh, pero yo cuando terminé la secundaria también teníamos horas cátedra que eran de 40 minutos. Claro, ya no. Ya Ah, todas las horas bien. de secundaria son horas reloj. Horas, No, horas, horas. por eso, a mí me pasaba eso, yo soy de esa época. Yo también, igual, ¿eh? Yo tengo 46, así que también. Yo cumplo 53, soy Bueno, 30. Una consulta, profe. sí. Por suerte no tenemos que hacerle lo de evaluación, pero la curiosidad, ¿cómo evalúa un docente el conocimiento que adquirió el alumno cuando hace un trabajo en grupo durante todo el taller? Porque no puede, es difícil identificar cuánto participó, cuánto aprendió, bueno, cómo desarrolló su conocimiento en un trabajo grupal. Sí, a veces es difícil. En general, nosotras, por ejemplo, no hacemos solo trabajos grupales, hacemos trabajos individuales y trabajos grupales, porque en esa articulación uno va viendo. Cuando vos tenés también trabajos individuales, más o menos vas viendo cómo escribe la persona, te vas dando cuenta. En el intercambio también, vos, en estos procesos de trabajo grupal, que te llevan 3 o 4 clases, en esas 3 o 4 clases hablas con el grupo y vos te vas dando cuenta si no tienen idea porque no hizo nada. Yo me voy suelo darme cuenta, más cuando es presencial, ¿no? A veces en la virtualidad es más difícil porque hay menos espacios de intercambio, pero en la presencialidad vos hablás con la gente y más o menos hay uno que nunca habla, que cuando dice algo la pifia y dice algo que está mal, y te das cuenta ahí que no laburó en el grupo. Bueno, uno va articulando. ¿Cuál es el sentido de hacer trabajos grupales? Y porque uno en los trabajos grupales hay una construcción colectiva que permite profundizar en determinadas cosas que individualmente por ahí no se puede. Son distintos aprendizajes. Para mí es importante que convivan estrategias de evaluación de ambos tipos. Y también qué es lo que vos querés evaluar. Así como hay propósitos de enseñanza, también hay propósitos de evaluación, que están relacionados con los propósitos de enseñanza. Es decir, ¿vos qué querés evaluar? ¿Querés evaluar si comprendieron un concepto? ¿Querés evaluar si aprendieron a ponerlo en juego en el análisis de la realidad? ¿Querés evaluar si pudieron producir un proyecto? O sea, son todas cosas distintas. Si yo quiero ver si aprendieron un concepto, si comprendieron un concepto, puedo tomar un examen parcial tradicional escrito y con eso evalúo eso. Y está muy bien, porque mi objetivo que yo quería saber si habían comprendido, si habían leído y si habían entendido lo que leyeron.
Ahora, si yo quiero ver si eso lo pueden poner en juego en el análisis de una situación de la vida cotidiana, y no me sirve ese parcial así tradicional porque no voy a poder evaluar eso. Entonces, por ahí un trabajo domiciliario donde les pido analizar una película, sí, me sirve para evaluar eso. ¿Sí? Es que es lo que uno se proponga evaluar. Y cualquiera de esas opciones va a estar bien. Uno puede hacer un multiple choice también y evaluar comprensión de textos con un multiple choice. Si mi objetivo es evaluar la comprensión de los textos. No es que haya estrategias, no hay estrategias de enseñanza ni de evaluación malas o buenas. Hay Profe, estrategias que sirven para algunos objetivos y otras que sirven para otros objetivos, ¿sí? Depende, por eso la importancia de la coherencia, depende de qué objetivos ustedes se propongan. hay una anécdota con un compañero y un profesor acá, el compañero así como nosotros, pero bueno, con un lenguaje un poquito más rústico, vamos a llamar de esa manera. Chabacano. Y, y el profesor cuando lo acompañaba me decía, pero a él le hacen los trabajos, ¿no? Le digo, no, no, la verdad que no sé, profesor. Y porque habla de una manera y escribe como Borges. O sea, y el profesor se da cuenta que no era él que estaba haciendo los trabajos. O sea, por la manera en que se expresaba en clase y con los compañeros y con todo, y cuando traía los trabajos parecía que hubiera sido universitario toda la vida. Y el profesor, en ese intercambio en la clase, es como que se daba cuenta. Y no, muchas veces nos damos cuenta, a veces no, pero uno no puede vincularse con los estudiantes desde la desconfianza, ¿no? Pues si ya entramos a sospechar que nos están engañando de entrada, y no es un buen modo de vincularse, uno se vincula desde la confianza y espera que la otra persona sea recíproca con la confianza que uno da, ¿no? Eh, O sea, olvidarse de cuando éramos chicos. qué sé yo, a veces te das cuenta, a veces tenés pruebas, y entonces, bueno, si te das cuenta y tenés pruebas, uno interviene, decía, acá te copiaste, listo. Digo, a veces te das cuenta, pero no tenés pruebas, y esa es más jodida, porque ¿qué haces si no tenés pruebas? No podés comprar, entonces ahí te la tenés que fumar en pipa, porque no. Te das cuenta, o este se copió seguro, buscar, googleás el no lo encontrás, decís, sí, me cagó. Perdón por la Vale, palabra. vale probarlo por el ingenio. Sí, y pasa, a mí me ha pasado muchas veces. Yo tengo ya 24 años de docente, así que imagino la cantidad de veces que me ha pasado. Mira, les voy a contar una vez. Me pasó una vez con dos estudiantes que formaban grupo, un chico y una chica, jovencitos. La chica se copió del chico, o sea, yo lo sé, me doy cuenta porque sé cómo producía la chica y sé cómo producía el chico. Los encaré. A ver, ustedes se copiaron, pero claro, como los dos trabajos eran iguales, yo sabía que la chica se había copiado porque me daba cuenta que su nivel de producción era muy bajo y el del chico no. Sus niveles previos, digo. Esto que decía hoy Miguel. Entonces yo me daba cuenta que la chica se había copiado al chico, pero no tenía pruebas porque los trabajos eran los dos iguales. Entonces yo no le puedo decir, che, vos te copiaste. Entonces lo que hice fue los junté, les dije, chicos, ustedes me presentaron dos trabajos iguales. Uno se copió. Les pido que sean honestos y el que se copió se haga cargo de su error y no complica. Si no, los tengo que desaprobar a los dos. Fácil. El chico estaba re enamorado de la piba, se notaba. Y la piba se hizo la sota. Digo, yo no sé, Y el pibe se inmoló por amor. Y el pibe se inmoló por amor. Y lo tuve que desaprobar. Cometiendo Pero una que injusticia terrible. bueno, profesora, pero habrá valido la pena, quizás. Me parece que no. Me Ah, no, parece que la encima. piba era. Profe, Bueno, pero ¿sabe qué? Yo todas estas estudié, cosas no pueden pasar. Igual eso me pasó yo, una yo sola vez en estudié, 24 años. Después no conocí nunca No, más a alguien que está tan inmolador. traumó el amor, traumó el amor, profe, mal. Bueno, profe, no sé si hay alguna duda más o vamos le terminando. comento, yo estudié locución en el ISER y cuando di teorías de la comunicación, Ujú, el profesor, además era profesor de la UBA, la tenía re clara, ¿no? Nos toma un parcial y en el primer parcial, cuando entrega, se daban las notas y ujú. mucha gente que le había puesto cero, cero directamente. Y en la devolución, o sea, la tenía tan clara que le puso, esto lo sacaste, lo copiaste del Rincón del Vago, esto lo copiaste de tal lugar, y dicho y hecho. O sea, nadie le dijo nada. El tipo tenía, Bueno, ahí ahora es cuando tenés yo pruebas. no Cuando sé si lo tenés tenía pruebas, memorizado
No sé si lo tenía memorizado o ya copiando el primer párrafo No, y copias el primer googleándolo, párrafo, lo googleás y es la primera opción que te salta, te das cuenta al toque. porque te lo estoy hablando de esto hace unos cuantos años atrás, pero lo que puso era verdad. Una vez un compañero me contó que ahora con la inteligencia artificial le entregaron un trabajo y sospechó que era inteligencia artificial. Entonces subió el trabajo al chat GPT y le preguntó, ¿este trabajo lo hiciste vos? Y el chat GPT le contestó sí. Así que ahí tuvo una prueba. Bueno, no sé, ¿alguna duda, consulta, algo que quieran charlar? ¿Ya estamos? Finalizando. Entonces, bueno. Eh, Entonces, ¿qué sigue? A quienes les falte la devolución del TPI-2, ahí en breve Debbie la sube. Vayan pensando y armando el TP1. Los que ya tienen devolución del TP2 y volvieron a entregarlo, que yo ya lo corregí, les prometo que entre hoy y mañana les corrijo esta segunda versión para que ya tengan la versión definitiva para incluir en el TPI-3. ¿Sí? Profe, Eh, sobre esto, disculpe, sí. como nosotros todavía, o sea, el TP3, como tiene que ver con el 2 y es fecha de entrega el lunes 25, a partir del No, buzón, lunes 25 no, está mal fecha, es el jueves que viene. Sí, profe, el 1.25 dice ahí. Ay, nos quedó mal del año pasado, ahora lo corrijo, es el jueves que viene, jueves 28. Ah, bueno, 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 bueno. Listo, ahora lo está bien, corrijo Otro y día más. Sí, 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 está ahora lo bien, corrijo o y lo sea, vuelvo a mandar. es el jueves 28, o sea, como último día de entrega. Pero Sí, nosotros venimos capaz que ya con una semana de retraso de la devolución del 2. sí. ¿Cómo vamos a hacer? Y todavía no lo tenemos. O sea, eh, Bueno, si no llega a suceder en breve porque Debbie está enferma y no puede hacerlo ya, y seguramente les vamos a dar unas 10 días de prórroga. Quédense tranquilas que nosotros contemplamos siempre eso. ¿Sí? Lo bueno, que pasa es que yo no les quiero anticipar a ustedes nada, les pido que le pregunten a Débora, porque nada, ella maneja esa devolución y yo no sé cómo venía con ese tema. O bien. sea, sé que lo estaba haciendo, pero ¿Y por eh, dónde nos vamos a enterar? ¿Por mail? ¿Nos va a mandar por no mail? sube la devolución siempre al espacio donde No, ustedes se entregaron. no, Sí, eso sí, pero en caso de que nos den unos tiempos, unos días más de sí, sí, prórroga. les va a mandar un correo seguramente y les va a avisar. Bueno, gracias, profe. Correo interno, ¿no? Un correo por plataforma, por el aula. Bien. Bueno, bueno, ¿quedamos así? Sí, muchísimas Perfecto. gracias. No, gracias a ustedes. Nos. Bueno, profe, nos Cualquier vemos. consulta, Gracias. Y perdón, quedamos. en la pestaña de hoy dejé un foro de consultas sobre este trabajo 3. Si hay alguna duda cuando lo están haciendo, nos pueden escribir ahí. Profe, ¿por qué no deja el aula web abierta el fin de semana? No, está abierta los fines de semana. Lo que pasa es que cuando no anda es porque se cae del Entonces deja rectorado. el viernes, Nosotras no, claro, pero sábado y no es, domingo. No. no, pero no es que nosotros la cerramos, es que rectorado se Ah, cae desde rectorado. Nosotros no podemos hacer está nada. bien. No. No depende de Pensé que usted nosotras. me... Está bien, está bien. Gracias, disculpe, ¿eh? Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.